Muy buenas tardes, yo les voy a hablar sobre lo que es la encuesta mundial de valores. La encuesta mundial de valores o World Value Surveys es una encuesta longitudinal. Esto quiere decir que periódicamente esta encuesta se recaba en los diferentes países donde se lleva a cabo, ¿no? Esta encuesta permite comparar a los países en cuanto a los valores que los caracterizan, ¿no? Como al ser la misma encuesta que se levanta o que se aplica en los diferentes países, luego nos permite una visión comparativa entre todos aquellos países donde se lleva a cabo. Entre otras, las ventajas que nos ofrece esta encuesta mundial de valores es por una parte la cobertura geográfica. Evidentemente ellos empezaron en algunos países de Europa y progresivamente se ha ido ampliando su cobertura, ¿no? Y hasta que hoy en día, pues esta se levanta en más de 120 países a nivel mundial, evidentemente. También otra de las ventajas que tiene esta encuesta mundial de valores es el sustento teórico. Se trata de una herramienta que ha sido desarrollada por investigadores de diferentes lugares de Europa y de Estados Unidos, y eso hace pues que cuente con un sólido bagaje teórico, ¿no? Por lo que pues finalmente lo que nos brinda es información muy confiable, es información además muy robusta, probablemente la más robusta en lo que tiene que ver con valores, ¿no? Con el estudio de valores. Esta encuesta nos permite, a nivel de análisis, representar a los países en dos ejes fundamentales, ¿no? El primero de ellos, el primer eje, contrapone valores tradicionales con valores seculares racionales, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver en ese mapa que se genera con este primer eje es que en el polo tradicional vamos a ver ubicadas sociedades en las que por una parte dan mucha importancia a la religión, a cosas como los vínculos familiares, principalmente entre padres e hijos, a la deferencia a la autoridad, ¿no? A cumplir la autoridad, a respetarla, y a los valores familiares tradicionales en general. En estas sociedades además rechazan prácticas como el divorcio, obviamente, ¿no? Por el peso de todos los valores tradicionales familiares. Rechazan prácticas como la eutanasia, como el aborto, como el suicidio. Y tienen una visión que tiende a ser nacionalista, ¿sí? Tienden a tener una visión muy etnocéntrica y por lo tanto dar mucho valor a su identidad nacional. En el otro polo de este eje vemos representadas más bien a las sociedades seculares, ¿no? Que se caracterizan básicamente por lo contrario, ¿sí? En estas sociedades se da menos peso a la religión, se da menos peso a esta vinculación familiar, a estos valores tradicionales familiares, se da menos peso a la autoridad. Y hay mayor aceptación en general, aunque no es que sea ampliamente aceptada, es relativamente mayor aceptación a prácticas como el divorcio, como la eutanasia, el aborto y el suicidio. En el segundo eje se contraponen valores de supervivencia con los valores de autoexpresión. Esto quiere decir que vamos a contar pues, con dos polos en este eje, y en el primero de ellos, o sea, del lado izquierdo, como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, vamos a tener el polo de supervivencia, ¿no? En el que vamos a encontrar sociedades que se caracterizan por dar mayor importancia a la seguridad física y económica. Y vamos a encontrar también sociedades donde la confianza y la tolerancia son menores, ¿ok? En el polo de autoexpresión, ¿sí? En el polo que contrapone el que acabamos de ver, vamos a encontrar sociedades en las que se da mayor importancia a cosas como el cuidado del medio ambiente, a la tolerancia hacia grupos minoritarios en general. Van a dar más importancia también a temas de igualdad de género y en general se va a observar una mayor participación ciudadana, ¿sí? Una mayor necesidad de formar parte de las decisiones que se toman a nivel general en la sociedad. Lo que obtenemos entonces a partir de los hallazgos o de la información que levantamos a partir de las encuestas en los diferentes países donde se lleva a cabo es una representación gráfica como esta. Esta representación gráfica nos permite comparar en los dos ejes que revisamos anteriormente a los países que forman parte del estudio,
¿sí? En este caso particular estamos viendo los resultados del estudio en el año 2020. Entonces, en el eje de las Y, lo que estamos viendo es la contraposición de los valores tradicionales versus los valores seculares o racionales. En el eje X estamos viendo la contraposición que habíamos visto entre los valores de supervivencia versus aquellos que llamamos de autoexpresión. Lo que tenemos entonces es, lo que nos deja ver claramente este mapa es que en el eje superior derecho vamos a tener aquellas sociedades que se caracterizan por compartir valores más modernos, ¿sí? Entonces tenemos a los países de la Europa protestante, países como Suecia, como Noruega, Dinamarca, Finlandia, y otros países no tan nórdicos como estos, como Alemania, Suiza e Islandia. Por el otro lado, en el eje inferior izquierdo, vamos a tener países islámicos de África, ¿no? Países que se caracterizan entonces por valores más tradicionales y más orientados a la supervivencia, como pueden ser Ghana, como puede ser Qatar, en Marruecos, Yemen, Tanzania, ¿no? ¿Cuáles entonces vendrían siendo los retos para las sociedades latinoamericanas, los retos que nos plantean estos resultados de la encuesta mundial de valores? Pues lo que nos dejan un poco entrever es la necesidad de empezar a educar y de integrar a nuestros sistemas educativos la enseñanza de estos valores que nos acercan a la modernidad, ¿no? Entonces, la principal pregunta que yo me hago en este punto es, ¿están nuestros sistemas educativos preparados para enseñar esos valores que nos acerquen a la modernidad? Y de ser así, pues, ¿cuáles de estos valores van a ser más fácilmente incorporables a nuestro sistema educativo? ¿Cuáles van a ser los más fáciles de incorporar? ¿Y de qué forma será posible hacerlo? ¿Sí? Estos son como los grandes cuestionamientos que surgen pues, al ver la posición que ocupan nuestros países en este mapa y la necesidad que podemos tener de consolidar, de enseñar, de formar a nuestras futuras generaciones en estos valores que nos vayan acercando progresivamente a la modernidad. Pues en este caso sería todo y yo espero poder compartir sus puntos de vista sobre estos temas con ustedes y les agradezco muchísimo la atención.